Señor, y trayendo este tema, ¿verdad? La sombra de la cruz en el Edén. Vaya qué exposición tan hermosa. Escuché de la hermana Miriam decir que, bueno, no aparece en el Génesis tajantemente, ¿verdad? Que qué tipo de animal fue el que se tomó allí, el que tomó el Señor allá en el libro de Génesis. No aparece, es que en verdad no aparece. Pero nosotros los teólogos que buscamos lo que en sí, tratando de buscar en lo más mínimo de la palabra del Señor a lo que se asemeja ya, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ahí te habla en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a buscar allí en el libro de Apocalipsis. Ahí refleja un mensaje que nosotros entonces lo asociamos en el libro del Génesis. Dice en el Apocalipsis 13:8. Ahí está esa palabra cuando el Señor te habla acerca del libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? La fundación del mundo, desde el principio, el Cordero que fue inmolado allá. Y ahí es donde nosotros reflejamos de lo que el sacrificio de un inicio, ese sacrificio primitivo, fue reflejo de lo que el Señor Jesucristo iba a realizar luego por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y que bueno, nosotros a veces investigamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿De qué iniciativa tomó Abel para ofrecer ese cordero? Esa ovejita limpia, pura, bonita, hermosa al Señor. Ya de allí viene de un aprendizaje desde un principio, porque sé que Adán tuvo que haberle hablado y Eva tuvo que haberle hablado acerca de lo que sucedió y de lo que el Señor hizo por ellos después que cometieron el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia es una historia de amor y de redención más grande jamás contada. Y hoy comenzamos nosotros a viajar por allí, por lo que es la palabra del Señor, iniciando en el libro de Génesis, donde todo comenzó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí hablamos que en medio del peor escenario del fracaso humano, cuando el hombre acababa de romper su relación con el Creador, Dios dejó caer una sombra gráfica y profética en el suelo del Edén, la sombra de la cruz del Calvario. Y como lo estaba explicando desde este principio, se refleja el cordero que fue inmolado en ese momento, porque allí es donde se refleja la misericordia de Dios con el ser humano. Como lo decía el pastor, el Señor no lo condenó, el Señor no lo aplastó, lo acabó, porque así como el Señor en un inicio había creado el hombre, lo pudo haber acabado allí y volver a crear el otro que él quería modificar. Pero Dios es un Dios de orden y Él es justo, y así fue la creación, así fue la formación, y de allí hacia adelante. Porque ¿cómo se vería el Señor cuando se da cuenta que el hombre cometió el error y lo aplasta? ¿Cómo se vería el Señor? Se vería como un hombre malo, un Dios malo, maligno. ¿Se me entiende? Pero Dios hizo todo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ahí se muestra lo que es la perfecta creación de Dios. Si lo podemos leer, te vas a dar cuenta. Oye, ahorita no tenemos tiempo para todo ello. Pero en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, dice la palabra que Dios todo lo hizo perfecto. A Dios le agradó tanto que al séptimo día Dios descansó de toda la creación que Él había realizado. Todo lo que Él había realizado, Él descansó al séptimo día. Y una vez Él crea al hombre, y de la costilla del hombre a la mujer. Pero nos damos cuenta que hay un fallo en el capítulo 3, que es donde inicia la desobediencia, que fue la que entró al mundo a partir del capítulo número 3, donde Adán y Eva pecan. Y ellos pecan porque ellos dudaron en el carácter de Dios
y decidieron comer del fruto que Dios le prohibió, del fruto que Dios le dijo a ellos, no comeréis de allí. Y ahí yo también me pongo a pensar de cuántos árboles no había en ese Edén, y ellos prefirieron el que el Señor dijo que no. No pises la grama, y es por ahí donde camina la gente. Pero tú le colocas el letrero al revés y le dices, pisen la grama, vengan por aquí, por la acera no camine, camina por la grama. La gente no camina por la grama. ¡Wow, hermano! Y eso es algo contradictorio, pero es así. Usted mira, no voy a pisar la grama porque pueden que allí haya una mina, algo raro hay allí, que la gente quiere que uno camine por la grama. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo como contradictorio. Es como hablarle al revés a las personas para que entonces hagan lo que realmente tienen que hacer. Pero el Señor les fue específico, el Señor les fue claro. Adán y Eva, no coman de allí. No coman de allí. Y ellos decidieron, pero buscar el bendito arbolito ese. Tantos árboles allí, tanta fruta, ellos decidieron ir a aquel arbolito. Entonces nos damos cuenta que ellos inmediatamente ese diseño original lo fracturaron. El ser humano comienza a experimentar por primera vez las dos emociones destructivas, que fue una, la culpa, y la otra, la vergüenza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, el Edén fue diseñado para ser el lugar de la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Sin embargo, el pecado trajo la desolación, que fue la culpa y la vergüenza. El ser humano intentó cubrir, según el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 7, con hojas. Ellos cosieron las hojas de higuera y ellos intentaron cubrir eso. Intentaron cubrir su vergüenza, intentaron cubrir su culpa, lo que ellos cometieron, el error, la falla. Ellos intentaron cubrir eso, intentaron cubrir el pecado. O sea, un remedio temporal hecho por manos pecadoras que representaban el esfuerzo humano para esconder su propia maldad. No pudieron. Por mucho que lo intentaron, no pudieron. Y desde un principio también, hermano, y créanme, ahí es donde el hombre se tiene que darse cuenta que todos los intentos que ellos hagan o que los hombres hagamos por querer hacer la misma obra de Dios, estamos fracasados. Sin Dios no somos nada. Ahí está la específica la palabra. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos trataron de tapar un hueco con otro hueco. O sea, cavaron un hueco y quisieron tapar el otro hueco. Pero ahí está el que ustedes hicieron. Ahí está, y quizás lo hacen peor. Y ellos quisieron tapar, ocultar esa vergüenza allí. Y aquí yo, meditando con relación a la vestimenta que ellos en un principio tenían, me di cuenta de que cuando cuando Moisés se acercó al Señor allá en aquel monte, que fue a buscar las tablas, dice la escritura que su rostro era como una lámpara, tanto que ni siquiera la gente se atrevía a acercarse, le daba miedo, y él tenía que vendarse, que taparse su rostro con un manto para que el pueblo pudiera escuchar sus palabras, ocultar. Si eso le sucedió a Moisés, que como hombre pecador solo se acercó al Señor allá, usted puede imaginarse cómo se veía Adán y Eva, que hablaban con Dios así, esa comunión, o sea, eran bañados de gloria, hermano. Y cuando el pecado, ellos acceden a desobedecer al Señor, por estar inventando cosas, acceden a desobedecer al Señor, toda esa luz desapareció. Toda esa luz desapareció. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es separar al hombre de Dios, hermano. Y de allí es donde viene el Señor Jesucristo, es el puente. El Señor Jesucristo es la puerta. Es la puerta por donde las ovejas deben pasar. No hay otro, es Él. Entonces eso es lo que hizo, el pecado, lo que hizo fue separar al hombre de Dios, por lo cual el hombre quedó, como queriendo decir allí, así como lo dice la Escritura, desnudo. Quedó desnudo, al descubierto. Y trató de esconderse de la presencia del Señor, no pudo. Y el Señor le dijo,
¿dónde estás tú? Así lo dijo, como dice la hermana Miriam, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba, sino quien no sabía dónde estaba era el hombre. El hombre mismo era el que no sabía dónde estaba. El lugar donde Dios lo había colocado en el huerto del Edén, porque Dios lo hizo específicamente para el hombre, para que habitara allí tranquilo, reposadamente, con todos sus beneficios, y él se perdió en ese mismo huerto del Edén por su ambición. Eso fue lo que sucedió allí, porque cuando la serpiente le habla, a la mujer le dice: serás como Dios. Y tú sabes, y Dios sabe bien que eso es verdad, que tú vas a ser como Él, y Él no quiere que eso suceda. Y ahí es donde comenzó a hacerle cosquilla esa ambición de querer ser como Dios. Pero tú necesitabas ser como Dios, o estabas bien como estabas. Ahí es donde está el problema. Entonces, pero las hojas no bastaban ante la justicia divina. El hombre necesitaba ser cubierto, y es en ese momento de la máxima oscuridad donde, de manera sorprendente, la sombra de la cruz se proyecta por primera vez en la historia humana. Gloria a Dios. Ahí es donde aparece. Dios mismo interviene y rechaza las hojas y realiza un acto que cambiaría el cosmos. Ahí es donde es. Entonces vamos a desglosar un poco este tema del Génesis 3:21, que es el tema principal de esta vigilia, la sombra de la cruz allá en el Edén. Entonces vamos a desglosar un poco y vemos que en ese momento, en ese lugar, ocurrieron, y yo desgloso aquí tres cosas. Yo desgloso aquí tres maneras o tres formas o tres cruces que aparecieron allá en aquel lugar. Una, la sombra de la muerte sustitutiva, en el cual un inocente vino a morir por unos culpables. Se ve injusto, ¿no? Porque ¿qué culpa tenía el inocente? ¿Qué hizo él? Tuvo que ser sacrificado por culpa de unos culpables. Bueno, pero mete preso al culpable. Y me vas a meter preso a mí, que yo no he hecho nada. Pero fíjense, ¿verdad? Hay que ver bien lo que es el corazón de Dios, hermano. ¡Wow, hermano! Como lo que decía la hermana Lupita, dice la palabra en el libro de Lucas, ¿verdad? Que aquel padre, cuando ve al hijo pródigo venir, corrió, lo abrazó, no le reprochó, sino más bien mandó a sacar un anillo, la vestimenta, y aquel cordero lo sacrificó para hacerle una fiesta, porque aquel hijo que se había perdido había regresado. Estaba perdido, pero había regresado. Entonces aquí un inocente muere para salvar a unos culpables. Entonces, para confeccionar túnicas de pieles, el Edén tuvo que presentar algo que nunca antes había visto: la muerte. El Edén, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar de armonía, comenzó a presentar anomalías que jamás pensó que iba a suceder allí. Primero, desobediencia. Segundo, culpa, vergüenza. Y aquí estamos viendo en este momento algo que es terrible: la muerte. Comenzó a experimentar ese lugar tranquilo, ese lugar de paz como es el Edén, la muerte. Un animal inocente tuvo que derramar su sangre para que Adán y Eva pudieran continuar su vida y estar cubiertos. Dios estableció allí el principio de la sustitución. ¡Ay, santo! El eco bíblico aparece en el libro de Hebreos capítulo 9, el verso 22. Ahí dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso fue lo que sucedió ahí. Para que hubiese remisión tuvo que haber derramamiento de sangre.
Y en Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que aquí están los dos, ahí hay dos versos ya, ¿verdad? El primero, Apocalipsis 13:8, y el segundo acá que te dice en Primera de Pedro 1, del 19 al 20, que te aparece, ¿verdad? Que desde un principio, desde la fundación del mundo, fue sacrificado el Cordero. Entonces, ahí nos reflejamos que exactamente lo que se sacrificó en aquel Edén fue un Cordero, hermano. Entonces, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en ese primer animal sacrificado en el huerto no era la solución definitiva, sino el plano del arquitecto. La sombra de ese sacrificio nos lleva directamente al Calvario, donde el verdadero Cordero de Dios derramó su sangre inocente, no para darnos una túnica de piel de animal, sino para quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre. Que toda la gloria y la honra sea para Él. En segundo lugar, que le hablo a aquella cruz, ¿verdad? Aquellas tres cruces que se identificaron en aquel Edén. Nos damos cuenta que hubo una sombra que es del glorioso intercambio. Dios nos desviste de la culpa. Ellos inmediatamente cuando pecaron, ellos inmediatamente lo que hicieron fue coserse unas túnicas de hojas de higuera, que eso significaba taparse la vergüenza y la culpa. Y Dios a nosotros nos desviste de allí y nos vistió de ese perdón, de su amor, de su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El texto lo dice bien claro, que fue Dios quien los vistió a ellos. No fueron ellos que se vistieron de esa piel. Ellos cosieron hojas de higuera, pero Dios quitó esas hojas de higuera de ellos y Dios mismo los vistió de piel. Entonces, para vestirlos con las pieles, primero tuvo que quitarle los delantales de las hojas de higuera que ellos mismos se habían hecho. Dios despojó al hombre de su autojustificación para colocarle la provisión divina. O sea, Dios los despoja de sus propios méritos, donde pensando que ellos podían solucionar lo que ellos habían hecho, lo que ellos habían causado allá. Pero fíjate que estropearon todo. Estropearon todo lo bonito que el Señor estaba haciendo por cada uno de ellos, lo estropearon por estar con desobediencia, por estar con esa rebeldía, por querer hacer como ellos se imaginaron y no obedecer la palabra del Señor, y todo les salió mal. Y ahí es donde viene el Señor a obrar en cada uno de nosotros, rebeldes, desobedientes, aislados de toda verdad, haciendo lo que se nos viene en ganas. Pero tenemos que saber que de todas ellas tenemos que recorrer nuevamente a los pies del Señor. Como dice el pastor, no te llenes de culpa, porque entonces te acusas y no sales de allí. El Señor te perdona, Él te ama. Mientras hay vida, hay esperanza. No te llenes de culpa, busca el perdón en Él. Busca el perdón en el Señor, que desde un principio te mostró su misericordia. Y allí es donde tenemos que recorrer nosotros. Clamar delante de Él. David inmediatamente suplicó: no quites de mí tu presencia, tu espíritu. Y David clamaba al Señor: ten misericordia de mí, Señor, sé que pequé. Reconozco mi maldad, no puedo dormir, los huesos me carcomen. Te pido que me perdones, ten misericordia, Señor, tú eres bueno, Dios mío. Y comenzó a clamar delante del Señor y el Señor le perdonó, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No significa que vamos a agarrar el pecado como deporte, eso no significa eso.
Pero tenemos que reconocer nuestros errores y venir ante los pies del Señor y pedir de Él misericordia. El Señor es grande, es poderoso, hermano, nos ama. En el libro de Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mantos de justicia. El Señor quitó del hombre esa forma de querer justificarse, de querer de acomodar las cosas por sí mismo, para Él entonces vestirnos a nosotros de misericordia, para Él vestirnos a nosotros de justicia. El Señor nos ha perdonado y nosotros tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdame a avanzar. Ayúdame, Señor amado, a proclamar tu nombre, a llevar la palabra, a decirle a la gente que tú les amas, a decirle a la gente que hay una oportunidad en ti, Señor amado, que tu misericordia es grande. Ayúdame a llevar ese mensaje, a armarme de valor, de fuerza, y ir y proclamar tu nombre, Señor, con valentía. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo murió por nosotros los pecadores. Jesucristo no cometió pecado y Dios nos hizo pecador a Él. Nosotros somos los culpables, Él es el inocente. Y el inocente se entregó por nosotros los culpables. Y ahora, por ese sacrificio, somos justificados delante de Dios. Y si Dios es quien nos justifica a nosotros, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos condena si Dios nos justifica? Entonces armémonos de valor, démosle la gracia al Señor y vamos a predicar, vamos a anunciar la palabra, vamos a llevar este evangelio, hermano, y vamos a creer de que ya el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio, pagó el precio por ti y por mí. Soltemos ese manto de lágrimas, de dolor y sufrimiento, y creamos de que el Todopoderoso ha vencido por cada uno de nosotros. Armémonos de valor y llevemos esta palabra, contemos este testimonio donde quiera que nosotros vamos. En el Calvario ocurrió el glorioso intercambio anunciado desde el Edén. En la cruz, Jesús fue despojado de sus vestiduras, colgado en su desnudez y vergüenza pública, porque Él estaba absorbiendo la desnudez de Adán, la desnudez de nuestra culpa. Él llevó nuestra vergüenza para que hoy nosotros podamos ser vestidos de su perfecta justicia. Bendito sea su nombre. Y para cerrar con la tercera sombra que se reflejó allá en el Edén, nos damos cuenta acerca de la gracia soberana de Dios. El plan de rescate desde antes de la expulsión, porque en la misma Biblia, en el libro de Génesis, aparece que Dios los vistió de piel de un animal, pero no les permitió quedarse allí en el Edén. Y lo sacaron de allí, del Edén, fuera de allí. Pero ya había creado el Señor allí ese plan de rescate antes de expulsarlo, antes de expulsar al hombre, que fue esa gracia soberana del Todopoderoso. Entonces, inmediatamente después de vestirlo, en los versículos del Génesis 3, 22, 24, 22, 23, 24, Dios expulsa al hombre del huerto para evitar que coma del árbol de la vida y viva eternamente en su estado de pecado. O sea que ya Dios había planificado
qué es lo que iba a hacer con el hombre más adelante, porque, wow, ya cometió el pecado, vamos a evitar que el hombre entonces tome y viva para siempre, pero en su condición de pecado. Ya el Señor ya había planificado obrar, ¿verdad?, por su misericordia para perdonarnos a nosotros. Ya tenía eso en su pensamiento. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros propios pensamientos. Pensamiento de bien tiene Dios para con cada uno de nosotros y no de mal. Y el Señor desde un inicio, hermano, lo estamos acá desglosando en la palabra, desde un inicio el Señor a nosotros nos los dice de su pensamiento de bien. En vez de aplastarlo, lo que hizo fue quitarle esas túnicas de higuera y le colocó piel, los cubrió, los perdonó, los amó. Wow, hermano. Fíjense, tanto así que también dice la Escritura que uno de los hijos de Adán y Eva le quitó la vida a uno de los hijos de Adán y Eva, o sea, el menor, el mayor al menor. Y este dijo, wow, el que consiga a Caín por allí entonces lo asesinará, le hará desastre. Y el Señor lo que le hizo fue sellar a Caín. Le colocó un sello que el que lo viera por allí ni siquiera prácticamente ni se le acercaría a hacerle ningún daño. Sí. Y le dijo, el que te mate a ti llevará un pecado mucho mayor. O sea, fíjense la misericordia de Dios, hermano. El Señor no está interesado en destruirte, en acabarte, en aislarte. El Señor te ama y lo ha demostrado desde un principio una y otra y otra y otra vez. El gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es incomparable. Ninguno de nosotros logra alcanzar a entender lo infinito del amor de Dios. Sobrepasa todo entendimiento, hermano. Sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 13:8, como lo estaba diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí refleja esta parte de la Escritura, que ese Cordero que fue inmolado en el principio ya reflejaba lo que era, lo que iba a ser más adelante, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El mismo Cordero que fue inmolado en aquella cruz, y su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Fue por cada uno de nosotros. Y es para perdón de nuestros pecados, hermanos. Ese sacrificio glorioso del Señor. Hubo una conexión. Esa conexión con la cruz. Desde el principio. Desde el principio. El plan de la cruz no fue un plan B que se le ocurrió a Dios cuando vio que el mundo se estaba corrompiendo. Desde el Génesis 3:21 vemos que la cruz ya estaba en la mente de Dios antes de que el hombre sufriera las consecuencias terrenales de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor, fuera de allí del huerto del Edén. Dios ya había provisto el sacrificio. La gracia siempre corre más rápido que el juicio. ¿Se dan cuenta de eso? La gracia de Dios corre más rápido que el juicio. Tanto que dice la Escritura que en el juicio final, ahí la misericordia de Dios va a triunfar. En el juicio triunfa la misericordia. Ahí va a triunfar la misericordia de Dios, en el juicio. Y ahí va a haber mucha sorpresa, hermano. En ese juicio va a haber mucha sorpresa. Entonces, termino con esto. Viviendo bajo la luz de la cruz. Muchas veces, lo decía el hermano Mauri, es muy bonito, pintamos todo lo que es una cruz y una cruz de oro, la colocamos en el cuello. Pero una vez identificados todos estos puntos acerca de lo que estamos acá desglosando por medio de la Escritura, lo que el Señor nos está dando a través de su palabra, de esta sombra de la cruz y el significado tan poderoso que tiene este sacrificio
que el Señor hizo desde un principio. Desde un principio Él marcó la historia de lo que Él tenía planificado realizar por el hombre para rescatarnos a nosotros de ese pecado que se cometió desde un inicio. Vamos a ver la cruz diferente. Y entonces cuando nosotros miramos una cruz, que muchas veces nos acordamos aquella cruz del Calvario, entonces tenemos que recordar que su sombra comenzó a proyectarse miles de años atrás, en el huerto llamado Edén. Dios no destruyó a la humanidad rebelde, en cambio sacrificó un sustituto para cubrirla. Hoy en día la humanidad sigue cometiendo el error de Adán y Eva. Intentamos vestirnos a nosotros mismos ante Dios. Usamos la hoja de higuera de la religión, del buen comportamiento, el estatus, el orgullo personal. Pero la sombra de la cruz en el Edén nos recuerda que ninguna hoja humana puede ocultar la realidad del pecado. Solo la cobertura que Dios provee es perfecta. Hoy la invitación de Dios es a que cada uno de nosotros nos podamos despojar de esos trapos sucios, de esos tratos viejos, de esa autojustificación y refugiarse bajo el sacrificio del Cordero. Tenemos que permitir que sea nuestro Señor Jesucristo que nos vista a nosotros hoy con esa justicia eterna. Permitamos pues que sea Dios con su obra maravillosa el que esté ejecutando esa misión en cada uno de nosotros. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde. Muchas veces pensamos y no venimos ante la presencia del Señor a preguntarle si Él está de acuerdo que nosotros ejecutemos lo que nosotros pensamos. El Señor conoce nuestros pensamientos, hermano. Hay gente que piensa que orar tiene que solamente estar hablando y hablando y hablando. No, con tus pensamientos también puedes orar, porque el Señor te escucha. El Señor escucha tus pensamientos. El Señor escucha la disposición de tu corazón. Antes que te disponga a orar, ya el Señor conoce lo que tú vas a decir. Y además también te da la respuesta. Entonces, de a partir de hoy en adelante, ya tenemos que darnos cuenta que la cruz no inició, hermano. Ese 2000 años atrás, inició desde un principio en el corazón y la mente de Dios para perdonarnos nuestros pecados. Fíjense la estrategia de toda una vida entera, de toda una creación entera, desde que el hombre decidió cometer el error de fallarle al Señor, de desobedecer al Señor. Dios no estaba dispuesto a perder su creación, ni le está ahora. Así que lo más importante es que nosotros podamos reconocer el error que hemos cometido y sabiendo aquí de que Dios está dispuesto a perdonarnos, venir con un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia y pidamos perdón al Señor. Roguemos a Él por su misericordia, por su amor, que nos perdone y nos anexe allí a ese árbol, como lo dice la Escritura, que Dios es, Él es ese árbol de esos frutales y nosotros somos esa frutica que tenemos que estar conectados allí. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y entre la vid y los pámpanos tiene que haber conexión, porque separados de Dios no somos nada. Entonces, si ese es tu caso, esa es tu posición, y estabas buscando respuestas a dónde ir, yo te invito a que vayas a los pies de Jesucristo. Y desde ahí tendrás la respuesta. Y te aseguro que su Espíritu te va a guiará tus pasos a los senderos de paz, al sendero de luz. Y te va a guiar a dónde ir, a congregarte,
a buscar su rostro, a aprender cada día más de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esto es lo que quería compartir con ustedes y les invito a continuar. Seguimos en la vigilia, seguimos adelante. Todavía hay participación. Yo dentro de un momento cierro mi live, pero tenemos acá al hermano Maurice que también va a abrir el suyo. Tenemos al pastor que también va a abrir el suyo, ¿verdad? Y puede seguir el ministerio acá arriba. Lo tengo aquí a mi lado justamente. El ministerio, él también va a abrir su live. Tenemos esos dos live pendientes ahorita. Y seguimos hasta las 6 de la mañana. No te pierdas, porque apenas esto está iniciando. Esto apenas inicia, hermano. No te pierdas estas grandes bendiciones que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ahorita nos vamos al live de nuestro hermano Mauricio Martínez, que está aquí, nuestro hermano Mauricio Martínez. Y luego cerraremos con broche de oro en el live del pastor Luis Rivera o en el live del ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invito a continuar con nosotros, te invito a llenarte del Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te favorezca. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero orar, quiero realizar una oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta ocasión quisiera orar, bendito sea el nombre del Señor, por todos los quebrantados de salud. Tenemos verdaderamente, ¿verdad? Hay tanta necesidad y a veces pasamos por alto, caminamos y no miramos hacia los lados, personas que necesitan mucho más que nosotros. Y a veces nos podemos aquejar, ¿verdad? Dios mío, no tengo para cenar, pero hay personas que ni siquiera tienen 2 días sin comer nada. Y nosotros nos quejamos, en cambio ellos dicen, gracias Señor por este trocito de pan que nos da hoy. Y tenemos que nosotros aprender a ser agradecidos. Entonces quiero realizar esta oración. Padre, soberano Dios, en esta hora, en este momento, gracias Señor por permitirme traer tu palabra. Gracias por tu compañía. Sé Señor que estás obrando en los corazones, en las vidas, Señor. En este momento, en esta hora, Señor, presento esta petición de oración, Señor, por sanidad, Señor amado, por provisión, Dios Todopoderoso, y por todos los que se encuentran enfermos, para que estés obrando un milagro en cada vida, Señor. Llévate toda enfermedad, toda dolencia de los cuerpos, de las vidas, Señor, en especial de los niños, de los adolescentes, Señor. También te pido por los jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Pasa tu mano sanadora, Dios Todopoderoso. Paséate, Señor, por los hospitales, por las clínicas, por los hogares, también por las calles, Señor amado. Glorifícate en gran manera y así, Señor, como tú obraste aquel milagro en aquella mujer, Señor, con aquel flujo de sangre, también obra, Señor, en cada uno, en cada vida, Señor amado. Pasa tu mano sanadora llevándote, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Padre eterno. Y si aquí hay alguno presente, Señor, que está sufriendo una enfermedad, Señor amado, que ellos puedan, Señor amado, recibir en esta hora, en este momento, el milagro, tu toque, Señor. Tu toque especial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, esté reflejando ese milagro en cada uno de sus vidas, Señor amado, y en cada uno de su familia, Padre. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios mío provea, Señor amado, en el nombre de Jesús, toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en cada hogar, en cada familia, Señor. Suple provisiones, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor amado, en este momento, en esta hora, Señor, para que te glorifiques en gran manera, Señor amado, en los likes que continúan mis hermanos, Señor amado, y en la victoria, Señor, en el nombre de Jesús, ese cierre triunfal, Dios Todopoderoso, de estos lives, Señor amado.
Que venga, Señor, esas almas, Señor, reconociendo, Señor, que necesitan de ti, que necesitan de tu presencia. Pido, Señor amado, que toques esas vidas, Dios Todopoderoso, que puedan venir con ese corazón, Señor, humillado, contrito ante tu presencia, Padre eterno. A ti les encomiendo, Padre, revienta toda cadena, pudre los yugos, toca sus corazones, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne en medio de cada uno, Señor amado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si mi hermana Reina